Y vamos a otras noticias. Les contamos que la accidentabilidad de trabajadoras ha aumentado en 6,4% en los últimos años. Todo esto según cifras de la Asociación Chilena de Seguridad. De acuerdo a estos datos, la violencia laboral afecta con mayor fuerza a las mujeres. Entre 2022 y el año 2024, un 9,7% de los accidentes laborales femeninos estuvieron relacionados con episodios de violencia, principalmente en sectores de educación, salud y servicios públicos. Queremos profundizar en este tema y vamos a tomar contacto con Paulina Calfucoy, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Mañana Informativa. Muchas gracias, Valentina, por invitarnos para poder conversar sobre este tema. En primer lugar, vemos que la violencia está afectando a las mujeres en la accidentabilidad. ¿Qué factores hay detrás de esto y también en los sectores en donde se da esta situación? Valentina, lo que hemos observado en el último tiempo que creo que es importante destacar es que la prevalencia de enfermedades profesionales asociadas a salud mental ha ido creciendo en el tiempo. Y dentro de esto hemos buscado identificar cuáles son factores de riesgo que podrían influir. Y nos preocupa particularmente lo que hemos observado en relación a los niveles de exposición de algunos trabajadores a situaciones de violencia, ejercidos en muchos de los casos por usuarios, por pacientes, por clientes, que afectan sobre la salud mental de las personas y donde en particular las mujeres que trabajan proporcionalmente mayormente, ¿cierto?, en actividades donde cumplen roles de atención de usuarios o atención de pacientes, se ven más expuestas. Claro, ahí entonces se da que en situaciones de atención o relación con externos las mujeres viven situaciones de violencia. ¿Es violencia del tipo verbal? ¿Es violencia física? ¿Cuáles son los hechos que más se reportan? Lo que nosotros observamos es que tenemos violencia verbal, ¿cierto? También física y también estar sometido a una situación de mayor demanda emocional que pueda afectar sobre la salud mental de las personas. Y por eso nos parece muy importante conversarlo en un medio como este, porque aquí hay una corresponsabilidad también de quienes cumplimos el rol de pacientes, ¿cierto?, clientes, respecto de poder mirar a quién tenemos al frente y entender que esas personas pueden estar sujetas a una situación o sufrir una enfermedad de salud mental por el tipo de rol que les toca cumplir. Paulina, hablando de enfermedades de salud mental, ¿cuáles son las que más se presentan? ¿Es depresión? ¿Es estrés? ¿Requieren licencia muchas veces estas enfermedades? ¿Qué es lo que ustedes han podido detectar? Las enfermedades profesionales corresponden a cerca del 10% de lo que se atienden en las mutualidades y de ellas proporcionalmente la mayoría hoy día tienen que ver con enfermedades de salud mental. Cerca del 80% de las veces estas se relacionan con factores de riesgo relacionados con liderazgo disfuncional o con eventuales situaciones que podrían entenderse como acoso. Me parece súper importante también destacar que el conflicto entre pares, entre compañeros de trabajo, también ha ido al alza a lo largo del tiempo. Entonces aquí hay una capacidad que necesitamos instalar de resolver los conflictos, ¿cierto?, y las tensiones sobre la base de un buen trato y una buena convivencia. Porque estas interacciones que pueden parecer inocuas sí pueden afectar en la salud mental de las personas y generar sintomatología que esté asociado, en este caso, a una situación experimentada en el ámbito laboral. Valentina, sí solo destacar que el trabajo es hoy día un factor protector. Las personas que trabajan tienen en general menos sintomatología de salud mental y tienen en general un mejor estado de salud mental. Pero dada nuestra responsabilidad, nos preocupa que el trabajo sea no solo protector, sino también promotor del bienestar de las personas, porque esto tiene impacto en ausentismo, en pérdidas de productividad, en bienestar y, como decías tú, en licencias médicas que afectan a la persona, pero también a su entorno y a sus propios compañeros de trabajo. Paulina, acá hay dos factores dos factores que hemos estado conversando, ¿no? Un poco lo que pasa cuando hay atención hacia, puede ser, apoderados de la educación, pacientes, clientes, ¿cierto? Tenemos como el factor externo. Entonces, y después el factor interno, lo que pasa entre los pares. Vamos con lo externo. ¿Cómo revertir esa situación cuando quizás una empresa o una organización no tiene el control de los externos, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí para cuidar a los trabajadores en esas funciones?
Bueno, nosotros hemos identificado en algunos tipos de roles algunas medidas físicas Ujú. que pueden mejorar la capacidad de respuesta frente a una agresión, por ejemplo. La forma en que se dispone el mobiliario, la capacidad de poder tener algún medio físico de protección de un trabajador que puede estar o una trabajadora que puede estar más expuesta, la capacidad de coordinación de los centros de atención frente a una situación, por ejemplo, en el ámbito de la salud, la coordinación interna que permite una respuesta oportuna para evitar que esta tensión escale y se convierta en una situación de mayor nivel de agresividad o impacto. Adicionalmente, hemos trabajado de la mano con todas nuestras entidades adheridas para poder profundizar en campañas del buen trato y que nos permitan entender que en estos espacios Mm. nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, al personal de salud como personas que también pueden ser vulneradas por el tipo de trato que les entregamos, contextualizar qué es lo que está sucediendo con los tiempos de atención y entender bien cuál es la capacidad de respuesta, por ejemplo, que puede o no puede tener un funcionario o una persona que atiende, que no es del todo responsable de todos los procesos que suceden dentro de sus organizaciones. Y ahora, ¿cómo lo hacemos cuando los conflictos son entre pares, digamos, hacia el interior de una organización o de una institución? ¿Cómo intervenir ahí también para mejorar lo que pasa con la salud mental de esos trabajadores o trabajadoras? Lo que hemos visto, Valentina, es que hoy día el mundo del trabajo está desafiado, ¿cierto? Con estas nuevas tendencias. Antes hablábamos fundamentalmente de fatalidades, de accidentabilidad física, ¿cierto? Y hoy día estos temas son temas emergentes que tienen que ver con las nuevas formas que tenemos de trabajar. Y ahí lo que hemos observado es que los líderes están teniendo nuevas responsabilidades o la necesidad de desarrollar nuevas habilidades o competencias para poder, por ejemplo, gestionar ese conflicto entre pares de manera anticipada. Y aquí todas las organizaciones tienen un instrumento que se llama CALSM que permite, en la medida que es aplicado, identificar factores de riesgo y por lo tanto de manera temprana y preventiva gestionar centros de trabajo o unidades donde puedo tener algunos temas relacionados con clima, ¿cierto? O con algún nivel de conflictividad, que cuando son abordados de manera temprana disminuyen la probabilidad de que suceda un evento que pueda terminar afectando a las personas, pero a los equipos en general, Mm. porque obviamente estas situaciones afectan a los equipos completos de una u otra forma, porque entendemos que tienen esta dimensión que es ambiental. Paulina, y acá también esta nueva realidad, ¿no? Tú lo decías, acá ahora tenemos una nueva realidad, también tenemos nueva realidad, por ejemplo, con el teletrabajo, no siempre tenemos contacto directo con nuestros compañeros. ¿Cómo se enfrenta y además, cómo se enfrenta con la legislación nueva que tenemos? Por ejemplo, la ley Carín, que viene a ser una herramienta que también busca prevenir situaciones de violencia, ¿no? En el trabajo. Ujú. Bueno, y tenemos además, por ejemplo, la ley de Ujú. conciliación. Había un cambio en el mundo del trabajo que obviamente nos enfrenta a estos nuevos desafíos. Lo que nosotros creemos es que la ley Carín ofrece una oportunidad de poder tematizar estos temas y poder abordar la prevención de manera bien estructurada y que permita cuidar los ambientes de trabajo y ciertos comportamientos que antes estaban normalizados que hoy día no pueden normalizarse. Se establecieron ciertos mecanismos de investigación que formalizan cómo canalizar las denuncias, pero en esto la prevención es un aspecto muy, muy importante, porque nos permite anticipar y cuidar entre todos que es necesario contar con ambientes de trabajo que sean sanos y seguros para todos quienes participan. Y insisto que el CALSM, que es este instrumento que nos permite identificar riesgos de manera temprana, puede ser un tremendo aliado para que las organizaciones puedan gestionar de manera adecuada la construcción de estas condiciones de mayor bienestar e identificar dónde puede haber algún riesgo para poder gestionarlo tempranamente. Y la invitación a los líderes, ¿cierto? Que Mm. sabemos que hoy día están muy sobrecargados por la complejidad de gestionar en el mundo del trabajo, entender que la capacidad de gestionar los conflictos entre pares es hoy día una habilidad muy deseable y que probablemente pueda ayudarnos a evitar que escalen estas situaciones de conflicto y se conviertan en una situación de acoso o violencia que tiene un impacto para las personas afectadas, pero también para todos quienes son parte de los equipos.
Paulina, estaba revisando también este informe de la Asociación Chilena de Seguridad y decía que el 17% de los hombres y el 28% de las mujeres trabajan en centros laborales con riesgo no óptimo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es un riesgo no óptimo? No óptimo. ¿A qué se refiere esa sentencia? Justamente sobre la base de la aplicación de este instrumento, que es el CLCM, nosotros caracterizamos todos los centros de trabajo. Y los que están en un rango alto de riesgo o medio se identifican como un riesgo no óptimo. Y lo que vemos es que proporcionalmente las mujeres trabajan en un mayor número de centros calificados como no óptimos. El 28% de las mujeres hoy día Sí. se desempeñan en un centro de trabajo que caracterizamos como no óptimo. Y el 17% de los hombres está en la misma situación. ¿Por qué pusimos este tema en discusión, Valentina? Porque nos parece importante que tengamos cierta perspectiva respecto a cuál es el nivel de exposición a los riesgos que tienen hoy día las mujeres, entendiendo que es deseable que tengamos una participación, ¿cierto?, que vaya creciendo en el tiempo de las mujeres en el mercado del trabajo, formal, además, por todo el beneficio que significa para las personas, pero para el país. Y tenemos que preocuparnos cómo construimos condiciones para que sean sanas y seguras para que puedan tener una participación óptima. Claro, ahora bien, ¿por qué se da esta brecha? ¿Por qué las mujeres están en mayor medida en centros laborales de riesgo no óptimo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hay detrás de estas cifras? Una de las hipótesis que tenemos tiene que ver con los rubros donde trabajan. Lo que planteaba es que son actividades que en general tienen una proporción mayor de mujeres, de atención de usuarios, de atención de pacientes, de atención de niños, de cuidados, que eventualmente pueden implicar una mayor demanda emocional, ¿sí? Y que por lo tanto genera la necesidad de poder gestionar esos centros de trabajo de una forma distinta. Solo para recordar es que proporcionalmente los hombres son los más afectados por accidentes laborales, ¿sí? Y por lo tanto, así como las mujeres están sujetas a este riesgo, en otro tipo de actividades son las que tienen mejores tasas de accidentabilidad, menores más bien, porque tienen una percepción de riesgo mayor en general, que es un factor protector, que hace que eviten estar sujetas a situaciones de riesgo. Y congelan. Bien, son varias las tareas pendientes en este escenario que tenemos de estos nuevos desafíos en materia laboral, ¿cierto? Tareas para las organizaciones, para los líderes, para actualizarse también con la nueva legislación. Muchas gracias a Paulina Calfucoy, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Asociación Chilena de Seguridad. Muchas gracias, Valentina, por la invitación a conversar sobre estos temas. Gracias, buen día.